Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos. Hola, muy buen día, un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo voces de San Lorenzo y la región. Hoy nos vamos a tomar tiempo para hablar de un tema que en este momento preocupa mucho en la sociedad, que es un tema que está en debate, que tiene que ver con preocupaciones de los grandes sectores populares, de las madres en los barrios, de las escuelas, de los docentes, que son las adicciones. Para hablar de ese tema estamos con Horacio Tavares, psicólogo y presidente de Vínculo, aquí de la ciudad de Rosario, y vamos a estar conversando de este tema que tanto nos importa y esperamos aportar, como decimos siempre, algo para que podamos pensar juntos la realidad que nos toca compartir y que muchas veces necesitamos cambiar. Vamos a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos. Bueno, vamos con una noticia que tiene que ver con algo que sucedió esta semana, pero con un caso que habíamos comentado aquí en el programa. Tiene que ver con la libertad de Belén. Ustedes recordarán que en Tucumán una joven de 27 años había sido condenada a 8 años de prisión acusada de aborto clandestino. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió un fallo en el que pide que se libere inmediatamente a Belén. Este fallo fue elevado a la Cámara 3, que era la que había emitido el fallo condenatorio, y ahora se espera que, bueno, luego de los trámites judiciales que correspondan, Belén esté en libertad. Y queda, por supuesto, a la justicia tan cuestionada en Tucumán con casos como Marita Verón, que se anule esta condena por la que Belén ya pasó 2 años presa. Ahora sí, vamos con nuestro invitado. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren. Estamos en Voces de San Lorenzo y la región con Horacio Tavares, psicólogo, especialista en adicciones y presidente de una asociación civil que se llama Vínculo, que trabaja acá en Rosario, ¿no es cierto, Horacio?, con estas cuestiones. Buen día. Buenos días, Gabriela. Efectivamente, yo soy el director de Vínculo, Centro Comunitario de Salud Mental, que trabajamos en la problemática de consumos y adicciones y violencias desde la década del 80. Tenemos algún recorrido en esto, donde nos hemos centrado en las estrategias preventivas a través de un dispositivo que hemos generado nosotros, que se llaman consultorías, que se establecen en zonas de alta conflictividad, barrios. Además, nos ocupamos de la clínica y la terapéutica, de los trastornos por consumo de sustancia, y en función de tal tenemos instalado un centro de día que funciona en nuestra institución, y también en la formación de profesionales y de recursos humanos de distintos tipos, y para ello hemos creado
una entidad educativa que funciona en el sistema educativo provincial, Vínculos Centro de Estudios Superiores, que se dicta la Tecnicatura Superior en Adicciones y Violencia y además curso de operador comunitario en salud mental y adicciones y acompañantes terapéuticos, y hemos, por convenio en algún momento con la Universidad de Luján, hemos desarrollado un posgrado en adicciones y violencia y posgrado en violencia. Así tenemos una actividad bastante Completa, heterogénea que y cumple que tiene un que ver amplio con el espectro, tema. ¿no? Bien. En este recorrido que señalaba desde el año 1980, específicamente en la cuestión relacionada con las adicciones, han hecho un largo camino y seguramente habrán visto, ¿no?, en principio esto que fue un cambio muy grande en la cuestión cuantitativa de las adicciones en la sociedad. ¿Cómo se fue dando ese cambio? ¿Cómo se fue viviendo ese cambio visto por ustedes desde la salud, ¿no?, en el entramado social? Claro, es bastante complejo el interrogante que planteas, Gabriela, pero yo te puedo decir de que nosotros fuimos registrando paso a paso cómo fue esto que después lamentablemente se convierte en un tsunami de consumos, tal como califican especialistas, en una pandemia social de consumo. Y fuimos registrando cómo los contextos económicos, políticos y sociales, las situaciones de crisis y la agudización de la pobreza, la instalación de políticas neoliberales que dejaban en desamparo material y simbólico a familias, erosionando los vínculos que sostienen la subjetividad de adolescentes y jóvenes, fue produciendo un importante sector de personas vulnerables, ¿no? Personas vulnerables quiere decir de que están con los recursos interiores erosionados para afrontar las situaciones de conflicto y que por lo tanto toda situación se convierte en un disparador de angustia, de dolor. Y la sociedad, ¿qué le ofrece a esa franja importante de personas donde hay muchos jóvenes? Le ofrece drogas. Entonces, el dispositivo de hacer crecer las bocas de expendio de drogas forma parte de un sistema perverso donde las agencias narcocriminales que dependen de los cárteles de drogas están implicados, y esto lo hemos ido estudiando a nivel mundial, están implicados con los servicios de seguridad, están implicados con el sistema financiero bancario, también con políticos corruptos, con la justicia, también sectores corruptos de la justicia y con sectores del gobierno, digamos, forma parte del Estado capitalista, ¿no? Esto que planteas, ¿no?, engloba la situación, porque en realidad no se puede hablar de adicciones sin todo ese contexto político, social, económico, y tampoco se puede hablar de narcotráfico sin el Estado, ¿no? Sí, es más, no se puede hacer una interpretación correcta si no es en esta mirada y en este contexto. Y yo te voy a dar, por ejemplo, voy a citar, a propósito de polémicas que en este momento están circulando en la sociedad. Discutimos con un sector que ha propuesto políticas que se denominan reducción de daño. Estas políticas de reducción de daño, ¿en qué se asientan? Se asientan en una categoría que después me voy a referir, la enunció Tomás Sack. Esa categoría es prohibicionismo. No sé si la habrán oído escuchar, esto que todo esta tsunami de consumos y todas las situaciones de asesinatos tiene que ver con el prohibicionismo. Parecería que porque se prohibió
o porque hay drogas ilegales, esto desató. Sin embargo, el prohibicionismo es un término que acuñó Thomas Sachs, que es el gurú del neoliberalismo en salud mental, un hombre del riñón de Milton Friedman. Milton Friedman, el creador de la Escuela de Chicago, que prohijó tanto el golpe de Estado de Pinochet en adelante, digamos, desde esta concepción neoliberal, ¿no es cierto?, se impone la cuestión de prohibicionismo. Por lo tanto, fíjese, mediante esta argucia se elimina la responsabilidad que tienen particularmente los estados imperiales, neocolonialistas, guerreristas y también los políticos nacionales que siguen esas orientaciones. Así es. Y recién conversábamos fuera de cámara de una cuestión muy importante que tiene que ver tanto con la vida política como con el sistema financiero, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero que se mueve detrás de la droga, ¿no? Claro, hay dos informes. Hay un informe elaborado por Petras y otro informe por Naciones Unidas, donde se demuestra que la gran recaudación que hacen los cárteles de la droga ha salvado al sistema financiero bancario de bancarrotas. Esto que hoy se conocen como los paraísos fiscales, son la banca offshore, son lugares donde se lava el dinero de la droga. Parte importante de lo que sostiene el sistema acá y en muchos lugares del mundo. Pero es más, hoy el volumen de lo que sería el dinero financiero, supera con creces al que se destina a la producción. Por lo tanto, es una bicicleta que se retroalimenta a sí mismo y que genera grandes burbujas que en algún momento estallan, como fue el famoso caso de la banca Lehman y muchos otros, ¿no? Pero fíjense que en todo esto hay una alianza perversa, ¿no es cierto?, de los cárteles de la droga, de los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad, sobre todo de los países imperiales. Por ejemplo, para quienes dicen que Estados Unidos tiene una política prohibicionista, se ve que no han leído lo que fue el famoso caso Irán-Contras. El famoso Irán-Contras fue una operación que realiza la CIA y la DEA de introducir cocaína, que en un acuerdo que hicieron con el cártel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, introducieron toneladas y toneladas de cocaína en Estados Unidos, que fue a parar a toda la zona de California y hizo centro en la Universidad de Berkeley. Con el dinero recaudado, ellos financiaban la actividad de los contras nicaragüenses. Y entonces era una jugada, digamos, como se podía decir en los que conocemos, una carambola a tres bandas, ¿no? Porque por un lado recaudaban dinero para la contrarrevolución nicaragüense, pero a su vez metieron droga, digamos, en toda la costa de California, que eran los lugares donde se habían gestado los movimientos, digamos, contra la guerra de Vietnam, los Panteras Negras, es decir, y acá se ve entonces las funciones que cumple la droga. En primer lugar es una fuente, digamos, permite una fuente de acumulación importante de dinero que utilizan los estados capitalistas. En segundo lugar, es una fuente de corrupción y de control social, ¿no es cierto?, particularmente para los movimientos que son revolucionarios, contestatarios, y fundamentalmente para impedir de que jóvenes y adolescentes de los sectores más populares, digamos, tomen en sus manos la reivindicación y vayan a cuestionar el poder de las clases dominantes. Entonces, y esto ha sido, esta ha sido la función
que han cumplido las drogas desde que las drogas se transformaron en mercancías, porque hubo un momento donde el consumo de drogas estaba inserto en ceremoniales religiosos, rituales comunitarios. Cuando la droga se transforma pasa de su condición de valor de uso a valor de cambio, se transforma en mercancía, fuente de acumulación importante de dinero, empieza a jugar este papel. Bien, en esos ejemplos que nos da Horacio, aparte parece muy ligado lo que son los países imperialistas, los países dependientes, y qué pasa, como decías recién, con los jóvenes en esos países como el nuestro, por ejemplo, donde bueno, se ha desatado ahora en la Argentina un movimiento que propone ni un pibe menos por la droga. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver hablando de eso. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes y pasa frente a una marcha. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región con Horacio Tavares, hablando de una problemática muy profunda de nuestra sociedad y en este momento del mundo entero. Y veníamos conversando de lo que significa la droga justamente en los sectores más vulnerables y sobre todo de la juventud y cómo es utilizado en los jóvenes, ¿no? Hace poco conversábamos justamente aquí con la diputada Mercedes Meyer acerca de este movimiento que se ha armado Ni un pibe menos por la droga, que ha generado una gran adhesión principalmente de padres, madres que no tienen a veces cómo resolver esta situación con sus hijos y esta, como decimos siempre, presencia, no es ausencia del Estado, sino presente de la peor manera, porque como bien decíamos siempre, está ligada la droga al Estado, a la política, a la policía, a las instituciones, ¿no? Sí, fíjate vos, Gabriela, en este libro, Sí, este es lo vamos a mi mostrar, último mirá, libro, el último libro, que es La escuela en la encrucijada. Entre drogas y violencia. Hay un aspecto donde estudiamos el papel de las agencias narcocriminales y fundamentalmente nos centramos en lo que llamamos la criminalización de la infancia. ¿Por qué? Porque si uno examina las crónicas policiales, que son la página de la política al rojo vivo, uno quiere ver qué pasa en la política, tiene que mirar las crónicas policiales. Va viendo que lamentablemente la variable de ajuste, a ver, de todos estos movimientos donde funcionan cárteles de la droga, grupos narcocriminales, sectores corruptos de la fuerza de seguridad, es decir, la variable de ajuste son los pibes. Son ellos, lamentablemente, y sobre todo los pibes de los sectores más populares, son ellos los que a veces son encandilados y conchavados, digamos, por el líder del barrio, para que los explota en forma inhumana, y después cuando alguien tiene que pagar los platos rotos, van estos pibes. Fíjate vos de que hoy en los tribunales federales hay más de 120 pibes que esperan ser juzgados por su participación en la comercialización de sustancias, el narcomenudeo. Primero son explotados por el narco y después son juzgados por una justicia ciega e insensible. Por eso nosotros hemos levantado una de las banderas, la reivindicación de la plena vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, particularmente artículo 32, 33 y 34, uno de los cuales obliga a los estados a preservar a la niñez, y cuando hablamos de niñez en la Convención Internacional se entiende el pibe desde el nacimiento hasta los 18 años, preservar a esos pibes, ¿no es cierto?, con medidas de tipo educativa, de tipo social, es decir, de evitar el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque los legisladores muy bien han interpretado de que los consumos de sustancias psicoactivas son
siempre lesivas, pero son mucho más lesivas para el adolescente y para el joven, ¿no es cierto? Para los jóvenes. Pensaba en esto que planteabas, ¿no? De que los jóvenes se transforman en la variable de ajuste, como decías vos, ¿no? Primero en el barrio siendo soldadito, luego siendo adicto también, obviamente, muchas veces luego se les aplica la justicia de ese mismo Estado que permitió esa situación de vulnerabilidad a ese chico, luego lo castiga, ¿no? Es una trama difícil de la que tenemos que salir. Pero además es de una crueldad tremenda, ¿no? Es una crueldad. Por eso, conjuntamente con otros sectores, entre ellos sectores de la Iglesia, donde está el padre Fabián Belay y con otras organizaciones como Nazaret, y después con la corriente clasista, y además con sectores del gremialismo, de ATE, de ANSAFE y de otros movimientos, hemos gestado este movimiento que se llama Ni un pibe menos, que además se concentra en el foro de la droga de Rosario, donde nos hemos planteado reuniones periódicas para ir examinando la marcha e ir gestando esto, ni un pibe menos, porque esa consigna que apareció allá por Casilda, se fue extendiendo, fue siendo tomada espontáneamente por sectores de la sociedad. Nosotros hicimos una importante reunión ahí en Plaza Pringue, después se extendió a Villa Gobernador Galvez, después apareció en Santa Fe, apareció en Buenos Aires. A ver, quiere decir que hay... ¿Cómo se va trabajando? Pues esta inquietud que hay hace que nos juntemos, ¿no? Alrededor de esto, pero ¿cómo se va trabajando por este lado, como bien decías, con las organizaciones o con los sectores de la sociedad que tenemos la preocupación, sin que exista del otro lado ninguna intención del Estado de aplicar políticas públicas, ni preventivas, ni de ningún tipo en función? Mira, nosotros hicimos hace un tiempo una jornada en el Palme Granero, y ahí emitimos un documento donde decimos, las sociedades no se suicidan, y cuando está en peligro lo más preciado, que es la vida de sus niños y adolescentes, articulan estrategias y políticas, ¿no es cierto?, que en algún momento van a tener éxito. Como tuvo éxito en su momento el movimiento antiimperialista de Gandhi en la India, que enfrentó un monstruo terrible, como tuvo éxito en su momento, digamos, Nelson Mandela, que enfrentó la pared, y otros grandes movimientos, entre ellos, bueno, lo que fue la gran marcha de Mao Zedong, etcétera, etcétera. O sea, cuando los movimientos, se plantean consignas justas y se plantean cuestiones que hacen a la esencia de la problemática de la que sufre la gente empieza a venir. Hay que darle organicidad, pero mucha gente se va arrimando espontáneamente porque encuentra en esto la posibilidad de canalizar, digamos, una lucha que golpea a quienes están oprimiendo y están diezmando a los jóvenes. Entonces, Ni un pibe menos me parece que transita por ese camino. Ni un pibe menos, dijimos ahí es un movimiento por la dignidad, no solamente de adolescentes y jóvenes, sino también de toda la sociedad, porque en tanto y cuanto, digamos, se gesten condiciones para que en los barrios sigan cayendo lamentablemente los hijos de las familias más humildes y más luchadoras, nadie puede levantar la frente con dignidad. Por eso este es un movimiento por la dignidad y creo que tiene todas las condiciones como para ir creciendo y para que la gente vaya también asentándose. Esto para nosotros como institución sino parte de una concepción sociocultural que se asienta en enfoques psicosociales y comunitarios y donde la resolución de estas problemáticas pasa por el protagonismo de la gente. Hemos aprendido de los grandes
líderes de la medicina social como Salvador Massa, como Enrique Pichón Rivière, hemos aprendido de que este es el camino adecuado para resolver los problemas sociosanitarios que tiene la población. Muchas gracias, Horacio, por estar con nosotros. Bueno. Le agradecemos muchísimo. Esperamos que nos sirva para pensarnos esta frase que decía recién Horacio: los pueblos no se suicidan, y siempre cuando estamos en situaciones muy críticas buscamos la manera de juntarnos y salir. Y resalto esto que también comentaba Horacio y que hemos hablado en el programa en otras oportunidades, que tiene que ver con este movimiento que se ha gestado y que se une y que sigue trabajando y que plantea que en nuestra sociedad no tiene que haber ni un pibe menos por la droga. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima semana.